La creatividad, un producto de la imaginación. El funcionamiento de nuestro pensamiento oscila constantemente entre dos polos, el pensamiento realista y el pensamiento imaginativo. El pensamiento realista es el que sigue, como ya vimos, las reglas de la lógica y está adaptado a la realidad exterior. El pensamiento imaginativo. El pensamiento imaginativo es más difícil de definir. La palabra imaginación se emplea principalmente en tres sentidos. Se dice de un individuo que tiene imaginación si resuelve un problema de una manera original. Es esta una imaginación práctica. En el campo del lenguaje se habla igualmente de imaginación para calificar la originalidad de los medios empleados para producir en el lector o en el oyente el efecto que el autor pretende. Se trata de imaginación lingüística o verbal. En el sentido clásico, finalmente, la imaginación es la facultad de combinar imágenes en conjunto o en sucesiones que imitan los hechos de la naturaleza, pero que no representan nada real ni existente. En este sentido, se habla de imaginación creadora. Esta definición, que procede de Aristóteles, convierte a la imaginación en una capacidad para utilizar las representaciones de la realidad sustituyendo a las percepciones formando los elementos del pensamiento. Estas distintas acepciones del término imaginación vienen a designar los modos de pensamiento menos ligados a las realidades del mundo de lo que está el pensamiento realista. La imaginación representa el término medio entre el pensamiento dominado por la lógica y el pensamiento autístico sumergido en el mundo interior. Puede hablarse de imaginación creadora cuando un sujeto situado frente a un problema descubre una solución original. En principio podemos considerar la imaginación creadora como una ruptura de los hábitos de pensamiento. Para lograr cambiar el tipo de pensamiento se necesita una cualidad importante, la flexibilidad. Se ha comprobado que si se presenta a un sujeto una serie de piezas geométricas de diferentes formas, redondas, cuadradas, triangulares y de distintos colores azul, amarillo y rojo, y se le pide que los clasifique o que las clasifique, se planteará tres posibilidades: la clasificación por formas, por colores y por una combinación de ambos. Si una persona ha efectuado la clasificación por formas y se le pide que lo haga según otro principio, con frecuencia hallará gran dificultad para hacerlo. La flexibilidad es una aptitud para contribuir o que contribuye a salir triunfante de situaciones o problemas y pone de manifiesto la adaptabilidad del individuo a situaciones nuevas. Etapas del pensamiento creador. El estudio de las etapas del pensamiento creador permite distinguir cuatro fases: preparación, incubación, inspiración, verificación. Preparación. El testimonio de los creadores es unánime al afirmar que la solución de un problema, la elaboración de una obra artística original, no puede aparecer más que tras una larga fase de adquisición de conocimientos. Incubación. Es el proceso de maduración de los datos, de la información que ha sido recogida. La organización de los elementos adquiridos probablemente se produce de manera inconsciente. Inspiración. El pensamiento creador puede cursar por distintas vías, por un camino estrictamente racional, por otro intuitivo y rico en ocurrencias, y por otras inconsciente y guadiánico, que cuando se manifiesta sorprende por la riqueza en conocimientos que ocultaba. El sujeto descubre bruscamente la solución. Muy sorprendentes son los descubrimientos que vienen en el curso del sueño. Hay ejemplos famosos conocidos desde el de Descartes, que descubrió así axiomas de geometría analítica, hasta el de Kekulé, a quien se le reveló en sueños el hexágono del benceno. Es probable que esos casos no hagan más que subrayar de manera significativa el papel de la imaginación en la creación, en el pensamiento no ligado directamente a la realidad. La reorganización en un conjunto estructurado de elementos del problema depende en una parte muy importante del polo imaginativo y en otra del realista. Los estados de relajación de la conciencia como el sueño serían un factor favorable para la intuición, a condición de que los elementos hayan sido elaborados mediante una preparación y una incubación suficientes. El hecho es todavía más manifiesto en la creación artística. Aquí cabe recordar que el célebre compositor alemán Wagner compuso el preludio del Oro del Rin en el curso de un estado de ensoñación. Verificación. Consiste en la comprobación de la creación en el sentido de su adecuación o no. La naturaleza de esta verificación depende del problema. Si se trata de un problema práctico, será objetiva y consistirá en la comprobación de su eficacia. Otras veces, solo la consistencia interna de la solución constituirá la verificación. El pensamiento artístico, sin embargo, no es susceptible de esta verificación tal como la hemos definido. Su control se sitúa en el interior del propio artista, en la estructura de los sentimientos que expresa. Ocurre con frecuencia que se manifiesta un conflicto entre la eficacia de la creación y las motivaciones del individuo. El artista preferirá satisfacer determinadas necesidades emocionales. Tipos de imaginación creadora.
Los individuos difieren entre sí no solo en el nivel de su pensamiento creador, sino también en la forma que éste adopta. Son diferencias cualitativas ligadas a un tipo de personalidad. Generalmente se oponen dos actitudes, la que corresponde a la capacidad crítica y la que se llama receptividad. El sujeto hipercrítico reaccionará intentando demostrar que toda idea o hipótesis nueva es inexacta y absurda. La persona receptiva juega con la nueva idea y especula con sus posibles implicaciones si llega a ser demostrada. Su tendencia es desear que sea verdadera. Las dos actitudes tienen sus ventajas y sus inconvenientes desde el punto de vista de la creatividad. El pensamiento creador realmente eficaz depende de un equilibrio armonioso entre ambas tendencias. La creación se ha considerado durante mucho tiempo como un misterio y como algo que incumbía a la religión o más ampliamente a lo sobrenatural. Lo sobrenatural incluye la magia tanto como la religión y puede ser descrito como una actitud de la mente en la que se tiende a interpretar la ocurrencia de lo extraño como interrupción del curso natural de los acontecimientos o como evidencia de la existencia de otro mundo. La ocurrencia totalmente nueva bordea entonces lo imposible y produce temor. ¿Qué es la creatividad? Este sentimiento de misterio que rodea la creación es casi un sentimiento universal. Se puede definir de manera bastante simple la creatividad como la capacidad de aportar algo nuevo a la existencia. El símbolo del creador es el ser divino. Aristóteles definió el principio de generación del universo como la razón poética o creativa. Pero en el acto creativo divino se hace que exista algo donde antes no había nada. Puesto que el ser humano no es capaz de hacer algo a partir de la nada, el acto humano de la creación lleva siempre consigo un reajuste de materiales dados, ya sean físicos o mentales. Lo algo nuevo es una forma realizada mediante reconstrucción de lo antiguo. La creación implica renovación total.